Esta es una zapata medianera. Este archivo yo se lo voy a pasar para que lo tengan. Tenemos dos columnas, columna 1 y columna 2. Entre estas dos, la columna 2 está en medianería. Justamente está en una línea de medianera. Y la otra línea de medianera está a 70 centímetros de la columna 1. Entonces hay una barda entonces acá. A la izquierda hay una barda y a la derecha hay otra barda. ¿Ya? Y arriba, la línea de arriba segmentada también es una línea de medianería que se encuentra a 1.2 metros del eje de las dos columnas. El eje de las dos columnas están alineadas, digamos, en una misma horizontal. ¿Ya? Entonces tenemos una barda. La primera línea de arriba es una barda, la primera línea de la izquierda vertical es una barda y la última línea hacia la derecha vertical es el eje de la columna. Y ya este no tiene medianería. Sí, así es. Esto debimos colocar otro color, ¿no? Esta línea de medianería es la primera horizontal y la primera vertical a la izquierda son medianería. Las otras dos líneas son eje de las columnas. ¿Ok? Entonces tenemos una restricción de crecimiento para la columna 1 hacia la izquierda en 0,70 centímetros. No podemos crecer más la zapata, no podemos entrarnos al lote del vecino. Hacia arriba solamente podemos crecer 1,20 m, no podemos crecer más. Si nuestra zapata nos sale de 4x4, digamos, debido a las cargas, no podemos tirarle 2 metros para arriba y 2 metros para abajo en la columna 1, menos a la izquierda, digamos. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esas restricciones de ese tipo, normalmente decidimos hacer zapatas combinadas, combinarla o con viga de equilibrio, depende de la situación y de las cargas, ¿no? Hay que analizar ahí cuál sería la mejor opción. ¿Ok? Entonces, entre hacer la zapata combinada o hacer la viga de equilibrio, lo que hay que ver es si se solapan. Nosotros primero analizamos con su carga normal, es decir, la columna 1 tiene una carga de 55 newton, de 55 toneladas. 1250. La normal es de 55 toneladas y la carga 2 es de 70 toneladas. Entonces, con esa carga, yo verifico como si fuera aislada el tamaño del área que necesita esa zapata para trabajar adecuadamente. Lo mismo la otra zapata. Y si las zapatas se sobreponen, si por ejemplo la columna 1 me bota una zapata de 4x4 y la columna 2 me bota otra zapata de 4x4, yo tendría que la columna 2 puedo recorrer, puedo centrarla, la zapata, ¿no? Puedo poner 2 metros a la izquierda y 2 metros a la derecha. En cambio, la columna 1 solo puedo, de los 4 metros que tengo que tener en zapata, solo puedo recorrer 70 centímetros a la izquierda. Los otros 3 metros con 30 tengo que recorrerlo a la derecha. Entonces, si yo sumo 3 metros con 30 a la derecha de la zapata 1 más 2 metros de la zapata 2, tengo ahí 3, 4, 5 metros 30 y solo tengo 4 metros 50 de espacio. No entrarían, si fuera el caso, no entrarían. Entonces, cuando yo encuentro un problema de ese tipo, que no entran las zapatas, se sobreponen, se solapan, ahí decidimos hacer zapata combinada. Pero si no se llegaran a solapar la zapata, acomodándolo con las restricciones que tengo, entonces yo decido hacer viga de equilibrio. Viga de equilibrio. Es decir, a veces yo tengo una columna medianera y en su misma línea de eje tengo otra columna, pero está a una distancia de 6 metros o de 7 o de 8 metros. Entonces no se van a solapar, pero necesito estabilizar la columna medianera. Ahí ya yo uso viga de equilibrio, ¿no? O tensor también, es otra forma.
Pero los tensores se recomiendan usar solo cuando las cargas son pequeñas, cuando no son muy grandes las cargas. ¿Ya? Si son grandes, mejor viga de equilibrio. Entonces los datos son columna 1, 55 toneladas, columna 2, 70 toneladas, y tiene un momento de 5 y de 4 en cada caso. Las columnas son de 35 por 35 cada una. La tensión admisible del suelo, 10 toneladas por metro cuadrado. Entonces procedemos a hacer un dimensionamiento en planta. Vemos nosotros un esquema de este tipo. La columna 1, 55 toneladas con un momento de 5 tonelada-metros. La columna 2 con 70 toneladas con un momento de 4 tonelada-metros. La distancia entre eje y eje, 450, y la distancia disponible para la zapata de medianería, 0,70. Esos son nuestros datos. Esta resultante o reacción del suelo sobre la zapata va a estar a una distancia X de la columna 1. Simplemente estamos tratando de esquematizar la ubicación de la reacción del suelo sobre la zapata. ¿Ya? Y obviamente esa reacción básicamente va a ser la suma de las normales, de 55 más 70, 125 toneladas. Ese va a ser el valor que va a tener la reacción. Para que esté en equilibrio, ¿no? Es decir, todas las verticales tienen que estar verticales hacia abajo, tienen que estar en equilibrio con la vertical hacia arriba. La reacción del suelo tiene que ser por lo menos igual a las acciones del edificio, por lo menos, ¿no? Entonces, haciendo un esquema estático, nosotros podemos encontrar a qué distancia va a estar la reacción del suelo. Entonces, así nosotros encontramos que va a estar a 2.51 metros. ¿Ya? En una zapata combinada difícilmente vamos a tener el centro de gravedad de la zapata coincidiendo con el centro geométrico de la reacción. Va a ser difícil porque las cargas de las columnas son diferentes y en ese sentido la reacción se va a desfasar del centro de gravedad. ¿Ya? El centro de gravedad es igual al centro geométrico de la zapata, pero la fuerza de respuesta, de aplicación de la respuesta, no va a coincidir con el centro de gravedad. Entonces, una vez que tenemos la distancia X, 2.51 metros, esa es la distancia definida, X. Entonces yo tengo acá, puedo calcular el área necesaria. Bueno, termino calculando la distancia X, después puedo calcular la reacción, que es el mismo valor de la suma de las dos o tres normales, depende de las normales que tengamos. El área necesaria para la zapata va a ser el ancho de la zapata por la longitud total de la zapata. El ancho de la zapata por la longitud total. Y el micrófono encendido, ¿lo pueden apagar? A ver, ¿quién es? ¿Ya lo apagaron? Ya. Ok, entonces el ancho de la zapata por la longitud total. Y esa longitud total, nosotros decidimos cómo lo vamos a planificar. Fíjense aquí en planta, yo voy a llamarle L1 a la longitud que tengo de la medianería al eje de la columna 1. L0 a la longitud que tengo de la columna 1, del eje de la columna 1 al eje de la columna 2. Ese es el L0. Y el L sub 2, bueno, puedo simbolizarlo hasta el final de la zapata que voy a tener. Como no tengo restricción ahí en esa distancia, solo tengo la restricción a la izquierda, entonces el L sub 2 yo puedo poner lo que me salga, ¿no? Me puede salir 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros, no importa, porque el problema me dice que no tengo nada aquí. O sea, mi lote es mucho más grande, tiene 100 metros.
Entonces no hay restricción. Simplemente yo con ese esquema puedo calcular cuánto sería mi L sub 2 si mantengo un ancho fijo. Es decir, como yo sé que el área necesaria va a ser el ancho por el largo, entonces yo puedo definir el ancho. Yo puedo decir, ¿sabe qué? Mi ancho va a ser 2 metros. Si mi ancho es 2 metros, ¿cuánto tendría que ser mi longitud total? O al revés, digamos, ¿no? O sea, la idea es encontrar el L sub 2, ¿no? Entonces, mi ecuación va a ser la longitud total es igual a la longitud 1 más la longitud 0 más la longitud sub 2. ¿Qué tengo? La longitud sub 1 vale 0,70. Aquí está, 0,70. La longitud sub 0 vale 4,50. Aquí está 4,50. Y la longitud sub 2 va a ser, en este caso, 1,22. 1,22. Aquí el sistema de ecuaciones está al revés, ¿no? Entonces, así encontraría yo la longitud total. Tengo que, en otras palabras, decidir una de las dos variables, porque para encontrar el área yo tengo dos variables, el ancho y el largo. Yo tengo que definir una de las dos y calcular la otra. Entonces si yo defino el ancho con 2 metros, puedo calcular el largo. Pero yo sé también que el área necesaria, ¿no? El área necesaria tiene que ser al peso total. Aquí estamos aplicando el peso total, que sería las 125 toneladas, y sumado el peso propio, que sería el 8% de esas 125. 125 toneladas por 1,08 ya me incorpora el peso propio de la misma zapata, aproximadamente, para tener el peso total de la zapata, dividido entre la tensión admisible, el suelo. Y ese cociente me va a dar el área necesaria. ¿Qué área necesito yo para que soporte esa carga? Necesito 13,5 metros cuadrados. Entonces yo tengo el área necesaria. 13,5 metros cuadrados necesito. Ahora, ¿cuánto vale B y cuánto vale L para que me den 13,5 metros cuadrados? ¿No? Esa es la pregunta. Ok, para eso es que nosotros calculamos con ese valor la longitud sub 2. Y ya después 13,5, el área necesaria es 13,5, dividido entre la longitud total, que vendría a ser 6,42, adoptando, podemos calcular, recalcular el ancho, ¿no? El ancho 2,10. Algo con seguridad, ese ancho no debe salir exactamente 2,10. Ya nosotros lo redondeamos ya. Nosotros vamos a redondear al inmediato superior o a un valor fácil de trabajar. 2,10, ¿no? 2,10. Entonces con ese valor de 2,10 podemos hacer un ensayo de ver si cumple o no cumple. Entonces podemos ver 2,1 por 6,42, que es la longitud total de la zapata, me va a dar 13,48. Esa es el área total, 13,48. Y mi área necesaria habíamos calculado 13,5. Entonces puede ser una opción. Puede ser esa una opción. Ok. Ahí tenemos un esquema ya de nuestro sistema. 0,70, la columna 1, 4,50, la columna 2 y 1,22 para el otro lado. ¿Okay? Para la tensión 1, el peso no interesa porque es un sistema nulo, eso sí, se va a anular. Con esos valores ya nosotros calculamos el diagrama de momentos y el diagrama de corte.
Con esos valores que hemos obtenido del área, calculamos nosotros el diagrama de momentos y el diagrama de corte. Con una distribución de carga, la reacción del suelo. Esto está mal, esto es al revés. Esta distribución es para arriba, ¿no? Y con esa distribución que es para arriba, ya nosotros podemos calcular el diagrama de momento y el diagrama de cortante. La longitud total es 6,42, la longitud 1 es 0,70, la longitud 2 es 1,22 y el ancho 2,1. Entonces nosotros podemos modificar nuestra zapata como nosotros veamos conveniente. Aquí estamos haciendo otro tanteo, digamos, cambiándole la longitud 2. En lugar de que sea 1,22, le vamos a poner 1,60. La longitud 2 le vamos a poner 1,60. ¿Ya? Y vamos a ver la longitud total, ya vamos a trabajar con 6,80. La longitud total dividida entre 2 es 3,40. Y vamos a ver la excentricidad a dónde nos bota. 0,19. Esa sería la excentricidad. La excentricidad viene a ser la ubicación de la reacción del suelo, de las tensiones del suelo, versus la ubicación del centro de gravedad, del centro geométrico de la zapata. Entonces, ¿por qué se hace estas interacciones o este movimiento de longitudes? Si nosotros no queremos complicarnos con el cálculo de las tensiones del suelo variables, así como se ve aquí, sigma sub 1 y sigma sub 2, deberíamos de lograr de que la reacción del suelo, la resultante de los esfuerzos de reacciones verticales hacia arriba, se encuentre ubicada justamente en el centro de gravedad de la zapata misma. ¿Ya? Si las dos fuerzas, el centro de gravedad, si logramos hacer coincidir la reacción del suelo en el centro de gravedad, entonces nuestra distribución sería no variable, sería uniforme, sería un rectángulo de fuerza. Que ese sería el caso ideal, no solamente por la facilidad o por la mayor facilidad de cálculo, sino también por la mejor opción para el trabajo del terreno. Esa es la mejor opción para el trabajo del terreno. Entonces, cuando nosotros tengamos espacio en uno de los dos lados y podamos nosotros hacer crecer nuestra zapata de manera que podamos controlar de que el centro de gravedad lo podamos mover y hacer coincidir con la reacción de las tensiones del suelo, eso sería lo ideal. Ya, eso sería lo adecuado. Y en ese caso, nuestro cálculo se va a hacer más fácil porque vamos a tener una distribución rectangular. ¿Ya? Aquí arriba, este es otro ejercicio. Tenemos un ejemplo de una zapata aislada excéntrica. Acá vemos nosotros una excentricidad. Entonces, ¿por qué me salto acá? Porque este es el criterio que hay que tomar también en una zapata combinada, de que nosotros debemos de meter el esfuerzo, la reacción del suelo, tendríamos que hacerlo coincidir y meterlo dentro de este rombito que vendría a ser el tercio central de la fundación. A sobre 6 más A sobre 6 es un tercio de A, y lo mismo en el otro lado, en la otra dirección. 0,45 resolvemos nuestro problema y ya no trabajamos con un diagrama de distribuciones variables, ya trabajamos con un diagrama de distribuciones lineales nomás, ¿no? Entonces lo ideal es que coincida exactamente el centro de gravedad con el centro
de la aplicación de la fuerza, una resultante de la aplicación de la fuerza, de abajo hacia arriba. Y es por eso que acá en esta fundación nosotros empezamos a cambiar las longitudes. Le aumentamos aquí longitud para mover el centro de gravedad, mientras se pueda hacerlo. Cuando no se puede, no se puede, y hay que trabajar con las tensiones variables. ¿Ya? En este caso, con una primera interacción de tener un ancho de 2,10 y una longitud total de 6,42, tenemos una opción, pero hacemos otra opción con un ancho de 2 metros y nos sale una longitud de 6,8 metros. Con esa opción movemos un poquito el centro de gravedad y podemos acercarnos a que la resultante esté más dentro del tercio central. Si estuviera justo en el centro de gravedad, sería un diagrama de tensión uniforme. Si no está justo en el centro de gravedad, tenemos dos tensiones, tensión 1 y tensión 2. ¿Ya? Y el sigma sub 1 y el sigma sub 2 lo tenemos que calcular también. Aquí vemos la sección transversal con un ancho de 2,1. H sub 0 20 centímetros y H 70 centímetros. Verificamos la longitud de vuelo solamente para ver que trabajemos con una fundación de tipo rígida y predimensionamos. Este es como que el predimensionamiento, ¿no? Geométrico. Vemos los momentos, el esfuerzo de corte y la distribución de las armaduras. A ver. Cómo se detallan los planitos de las armaduras. Pero este está con una viga. Vamos a ver otro ejemplito. Aquí vamos a ver algún ejemplito. Quiero encontrar este ejercicio. Son puras losas.
Este está mejorcito, parece una viga de equilibrio. Lo que pasa es que lo di mis apuntes manuales a unos estudiantes que lo pasen, pero el otro parece que no lo han pasado bien. Y no lo pillo las fotos de los apuntes manuales. Son pilotes. Pilote. Hasta aquí. Este tiene lo mismo. No está ahí. Ya. Veamos este. Lo voy a revisar y se lo voy a pasar el documento que estoy buscando. No lo he pillado. Este es un ejemplo de columna 1, columna 2, 5 metros de separación, 80 centímetros a una medianería. Y aquí hay otra medianería que está a 1,30 de la columna 1. Entonces aquí lo mismo, lo primero que pensamos nosotros es en equilibrar la columna 1 de tres formas. Puede ser con una viga de equilibrio, puede ser como zapata combinada o puede ser con tensor, ¿no? Vemos nosotros la carga. Cuando yo veo que la carga 1 tiene 50 toneladas, la columna 1 tiene 50 toneladas, ya es una carga considerable. Entonces como que estaría en el límite entre que yo decida estabilizarla con tensor, es decir, ya es una carga fuertecita para estabilizarla con tensor. En otras palabras, como que descartaría el método de estabilización por tensor en esta columna 1. ¿Ya? Me iría más a buscar estabilizar con viga de equilibrio o combinada. Pero cuando yo veo 5 metros de distancia, como que digo combinada, como que no va, como que ya está muy lejos ya, como que quizás no me dé para combinarla. Entonces para eso lo que hago es encontrar las áreas y descartar. Si yo descarto con el valor de 50 toneladas, prácticamente estoy descartando el método por tensores. Estoy descartando. Con la distancia de 5 metros me queda la duda. Lo que tengo que hacer es calcular el área de la columna 1 y el área de la columna 2. Si no se solapan, entonces es viga de equilibrio. Si se solapan, entonces es combinada, ¿no? Entonces aquí buscamos el área necesaria. Para la columna 1, 50 toneladas por 1,08 para encontrar el peso propio de la zapata más la carga normal. Y dividido entre 9, que es la tensión admisible del suelo, 9 toneladas por metro cuadrado. Y eso me da un área necesaria de 6 metros cuadrados. Esos 6 metros cuadrados, ¿cómo los voy a distribuir? Una pregunta, una consulta. ¿Ya? En el área cuando estamos en obra construyendo ya, generalmente se le hace un encadenado por abajo, ¿no? En algunos casos no se podría considerar ese encadenado como una viga de fundación. No, no. Ese encadenado que tú le haces, no lo puedes considerar como una viga de fundación, es decir, no sin previo cálculo. Tú lo puedes calcular como una viga de fundación, pero te va a salir
diferente a lo que está. A la columna, sí podés considerarla como una viga de arriostre. Es decir, para disminuir la longitud de pandeo de tu columna. Porque tu zapata está, digamos que a 1,80 m por debajo del nivel del suelo. Tu zapata está a 1,80 m debajo del nivel del suelo. Entonces, si vos medís desde el ras de la zapata a tu primer viga de tu primer piso, arriba ya, tu longitud va a ser casi 5 metros. Si tu planta baja tiene 3 metros de alto, más 1,80 m que se entierra tu zapata, son casi 5 metros. Entonces tu longitud de pandeo de esa columna tenés que calcularla con 5 metros de longitud de columna, que es harto, ¿no? No es que no se pueda, por supuesto que se va a poder, pero te va a salir muy robusta esa columna. Y te va a salir robusta porque va a fallar al pandeo, no porque no resista. ¿Entendés? Entonces, si fuera más corta esa columna, su sección transversal se disminuye abismalmente. Entonces, el tema es que esa columna tendría que ser lo más corta posible para que su sección transversal sea lo más pequeña posible. Entonces, a ver, vamos a tratar de dibujar algo por acá. Mayormente con respecto al terreno, ingeniero, ¿cuándo utilizamos esas vigas de arriostre? Esas vigas de arriostre las utilizamos cuando las zapatas están suficientemente alejadas una de la otra, como para no poder utilizar, como para no usar zapata combinada. Voy a esa pregunta que acabas de hacer. Imagínate que tenemos dos columnas así. La una está en medianería y la otra no está en medianería. Entonces resulta que nosotros calculamos el área de la zapata 2, que es el de la derecha, y el área de la zapata 1, que es el de la izquierda. Y supongamos que las áreas nos llegan a esa forma. Estamos separados, no se solapan. Las zapatas no se solapan. Entonces, si no se solapan, ahí yo puedo usar una viga de equilibrio. La viga de equilibrio va a venir desde aquí, así, la viga de equilibrio. Va a ser así. Así va a ser la viga de equilibrio. La zapata se hace nomás como tiene que hacerse, pero la viga de equilibrio está en el medio de la zapata de la 1 y va al medio de la zapata 2 y va a las columnas. Directamente se empotra en las columnas. ¿Ya? Y eso es para evitar el vuelco de esta que está en medianería. Por eso les decía, hay tres formas de equilibrar una zapata de medianería. Una con viga de equilibrio, otra zapata combinada, que sería combinarlas las dos. ¿Cuándo uso zapata combinada? Cuando la zapata en su primera interacción se solapan, la una sobre la otra. Si se solapan, entonces yo decido hacerla combinada y hacer una sola zapata para las dos columnas. Si no se solapan, me quedan dos, la viga de equilibrio o la viga de arriostre. Esa viga de arriostre yo la puedo definir a qué altura colocarla. Yo la defino a qué altura la voy a colocar. Entonces, tú me dices, ¿no me puede servir la viga que colocamos a nivel de terreno? Puede ser, pero tenés que calcularla. Supongamos que aquí tenés el terreno, ¿no? Y tú quieres hacer funcionar esta viga como viga de arriostre a nivel de terreno. Claro que se puede, pero hay que calcularla. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que esta
columna está queriendo volcarse en esta dirección, que está teniendo un momento en esa dirección, ¿no? Lo que va a querer hacer es volcar en esa dirección. Y para equilibrar eso, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular esta viga como una viga tensor, como un tensor. Es decir, que tenemos que pensar de que esa es de que va a trabajar como un tensor, ¿no? Entonces va a ser un tensor. Entonces este tensor se tiene que arrastrar a la columna en ese punto, en ese nodo, y las armaduras tienen que soportar la tensión que genera este momento, ¿no? Entonces yo reemplazo este momento, lo estabilizo con un par de fuerzas, acá, con un par de fuerzas. Y esa fuerza tiene que ser absorbida por esta viga. Mientras tu distancia del punto de vuelco a la fuerza sea más grande, la fuerza va a ser menor. Eso lo sabemos, ¿no ve? Porque el momento es fuerza por distancia. Entonces, si la distancia aumenta, la fuerza tiene que disminuir para entregar el mismo valor de momento. Por lo tanto, tú puedes estabilizar tu medianera con un tensor, quizás no a nivel de suelo, quizás no a nivel de terreno, que te conviene quizás mejor hacerlo a nivel de primer piso. Es decir, a 3 metros de altura de la planta baja. Y ya no considerar tu tensor ahí abajo, sino más bien aquí arriba. Ahí arriba. Entonces ya tu distancia es grande y tu valor de tensión va a ser menor, y tus armaduras en esta viga las tenés que armar con el valor de la tensión que te genere aquí, ¿no? Que va a ser menos. Y esta viga ya no la consideras como estabilizadora, como viga tensor, sino solamente como viga de arriostre, para que la longitud de columna sea menor y por lo tanto la sección transversal de la columna sea menor. Por eso se colocan estas viguitas a ese nivel de arriostre, para disminuir la sección transversal de las columnas, disminuyendo la altura entre nudo y nudo, si se puede decir, la longitud de la columna. Si no la ponemos, repito nuevamente, tu columna es más larga, tu longitud de columna es más larga y tu pandeo te va a obligar a hacer una sección transversal mayor en la columna. ¿Ya? Entonces le metemos esta. Ahora, esta viguita de arrastre nos sirve para poner los muros después. Nos sirve como fundación básicamente también, de muro, ¿no? Podemos poner los muros ahí también. Entonces, como esta viga está asentada en el suelo, normalmente básicamente el muro se absorbe, ¿no? De la planta baja, las cargas se absorben con esta viga. O sea que esta viga va a tener una armadura mínima, no va a tener una armadura grande, porque ni la carga de muro se va a considerar si está en suelo, ¿no? Si va a estar siempre en suelo. No tiene sentido ponerle armadura extraordinaria si no va a trabajar esta viga, ¿no? Básicamente no va a trabajar. Entonces, ingeniero, disculpe una consultita. ¿Y cómo sería o cómo tendríamos que enlazar una zapata que está en la esquina de un terreno? O sea, dentro de nuestras líneas medianeras, digamos que en una esquina sí o sí tenemos que poner una zapata y la columna va a estar en la esquina. ¿Eso cómo lo enseñaríamos? Ya tenemos un terreno y tenemos acá una columna que está en esquina. Entonces ahí tenemos dos opciones. Fíjense ustedes que esta columna podemos nosotros estabilizarla de dos maneras. Básicamente, su posibilidad de vuelco de esta columna tendría que ser en esta dirección, así diagonal.
básicamente esa tendría que ser su posibilidad de volcarse. ¿Cómo la vamos nosotros a evitar que se vuelque? Nosotros descomponemos este vector en dos componentes. Una componente vertical, no sé si se va a poder poner. Una componente vertical, bueno, y una componente horizontal. Lo descomponemos en dos componentes, una vertical y una horizontal. Pero esta es la acción y nosotros necesitamos una reacción. Entonces, como que vamos a tener, lo vamos a volcar, porque directamente vamos a dibujar las reacciones que nosotros vamos a utilizar para estabilizar el problema. ¿Ya? Entonces se viene aquí. Estas son las componentes horizontal y vertical de esa fuerza, son las que nosotros vamos a adoptar para calcular la tensión a la que va a estar sometida la viga que va a soportar, que va a estabilizar a esta columna. Entonces, esta va a venir acá, a una viga allí, y esta va a venir acá. ¿Se da cuenta? Vamos a estabilizar esta zapata esquinera con dos fuerzas, una horizontal y una vertical. Esta es una forma de calcular. Hay otras, ¿ya? Pero esta es una. Entonces, si la tensión al vuelco, el momento volcador, en otras palabras, no es muy grande, nosotros podemos estabilizarla con vigas esta columna. ¿Ya? No significa que no va a tener zapata. Por supuesto que su zapata está aquí. Su zapata está nomás ahí. Ahí está su zapata. Esa es su zapata y ahí. ¿Ya? Ahora, estos tensores que nosotros vamos a colocar, podemos colocarlos nuevamente a nivel del suelo, a nivel del terreno natural, o los podemos colocar a nivel del primer piso, que trabajen como tensores, dependiendo de la magnitud del momento volcador. ¿Ya? Entonces, esas vigas las calcularíamos con esta tensión, con este y con este. Y la zapata, el tamaño de la zapata respondería a la tensión del suelo. Es decir, mantenemos el área para equilibrar verticalmente, estabilizar, ¿no? Calculamos el área necesaria y lo colocamos. Esa es una forma de usar una zapata esquinera. Otra forma que puede ser hasta más óptima, más adecuada, es ponerle un dado de concreto a una distancia que tú puedes decidir dependiendo del área de trabajo. Tengo o no tengo un obstáculo que me pueda obstaculizar. Esto hacemos en caso de que no tengamos columnas cerca, columnas muy cerca. Entonces ponemos un dado de concreto y a ese dado le mandamos una viga de esta columna directamente, de esta columna. Le mandamos una viga al dado. Ahí. Podemos hacerlo esto. Ahí. Le mandamos una viga al dado. ¿Ya? Ponemos el dado en algún lugar y lo equilibramos con una viga de equilibrio. Entonces tenemos un momento volcador que va a ser equilibrado con un momento equilibrador, que va a ser este peso me va a generar el equilibrio. Tenemos que generar un par de fuerzas contrarias al par de fuerzas volcador. Esta es otra forma. Ahora, si tengo columnas en esta zona, le puedo mandar la viga a la columna directamente. Ahora, si tengo columnas acá, digamos, por acá, si tengo columnas por acá y por acá, también puedo mandarle vigas de equilibrio a ambos lados.
con esta columna y con esta columna, bajo el nivel del suelo, enterrada, viga de equilibrio, tal cual. ¿Y cómo calculo la viga de equilibrio? Con este tensor para esta viga y con este otro esfuerzo de tensión para esta otra viga. Porque estos son los momentos, los que generan los momentos equilibradores. Este tensor de acá o este otro. Son dos, los estoy descomponiendo. Si no quiero hacer dos vigas, puedo hacer una directamente con el momento, con la que genera el vuelco. En esa forma. ¿Ok? También podemos colocar Así vigas prefabricadas, ingeniero, ahí. Se puede colocar vigas prefabricadas. No, eso está un poco complicado en el tema de, sobre todo en el tema del empalme, del empotramiento. O sea, esa viga de conexión puede ser en sitio como también puede ser prefabricada. Puede ser, pero el vaciado aquí entre la columna y la viga, es decir, puedes prefabricarla la viga, calculada ya, con las armaduras que requiere, prefabricarla, pero no tenerla completa, sino hasta por acá, digamos, un poco más atrás. Pero los fierros tienen que estar completos, ¿me entiendes? Entonces vos la llevas, la viga prefabricada en laboratorio, digamos, la llevas, la colocas, pero los fierros estos están intactos. Los fierros vienen y los empalmas a los fierros de la columna y ya puedes vaciar la zapata con la viga, que se genere un vaciado monolítico ahí. Porque lo importante aquí es la conexión columna-viga. Tiene que haber una conexión adecuada entre columna-viga. ¿Ya? Hay que amarrar bien esos fierros y vaciarlos con concreto para que sea un monolítico. Más complicadito, haciendo más trabajoso. Ya, ¿no? en este pedazo, claro, bueno, depende de la cantidad, pues, ¿no? Si tú tienes una casa, digamos, que vas a construir en serie, sería buena opción esta que tú acabas de plantear, ¿no? Prefabricarla, las vigas directamente, pero dejarle su En el tema que me tocó a mí de exposición, estuve leyendo que se puede hacer prefabricada, o sea, ya directamente. Según la ACI, ¿no? La ha determinado que se puede, como antiguamente nosotros hacíamos la de arreglo en sitio, pero se puede traer prefabricada según norma. Se puede, pero hay que tener cuidado de eso que te digo, ¿no? Los fierros tienen que estar pelados aquí. Tiene que ser, digamos, el fierro continuo, pues, ¿no? De punta a punta, pero solamente que lo prefabricas hasta cierto lugar, ¿no? Y lo instalás ahí, armas tu columna, amarras tu fierro y vacías ahí tu zapatito. Y ya está, va a trabajar igual, va a trabajar exactamente igual. Por seguridad, se podría colocarle un aditivo, de Sika o de cualquier marca, para unir hormigón viejo con hormigón nuevo. Hay aditivos que generan esa soldadura entre hormigón viejo y hormigón nuevo, y como una pintura se lo pasa y tenés un par de minutos, 5 minutos si no me equivoco, para vaciar. O sea que tenés todo listo, le pasás con una brochita y vaciás, y ahí se suelda, pero genera una muy buena adherencia, ¿no? Yo he reparado represas con ese producto, represas que se rompieron y las acomodamos y le pusimos ese aditivo al hormigón viejo, después de lavarlo bien, todo bien, ponerle el aditivo y vaciar encima el hormigón, y no ha fallado, digamos. O sea, ha soldado pero muy bien. Entonces yo sé que eso funciona, porque hay cosas que no funcionan también, ¿no? Ingeniero, una consultita más. Entonces la columna que está la que está al lado de la esquinera, en sí igual es medianera, tendríamos ahí, a esa columna le llegarían 2 vigas de equilibrio, ¿no? Sí, pero esta columna que estamos marcando con su zapata, no es medianera, ¿no? No, pero en el otro detalle, ingeniero, en el detalle que le pregunté, ahí, el de la esquina, pero es una línea medianera, entonces usted dijo que podríamos enlazarla con una viga de equilibrio en el lado horizontal, ¿no? El otro lado sería una opción. Esa sería una medianera igual. Entonces correcto. A esa medianera le llegaría otra viga de equilibrio igual. Así es, compañero. O sea, le llegarían 3 vigas de equilibrio en sí, ¿no?
Así es. Tenemos que enlazar de la otra esquina en caso que tendríamos hartas columnas, digamos, hartas en todo el perímetro del lote tendríamos columnas. Sí, exactamente como lo has descrito. Sería algo así. Si tenés, digamos, ese lote y tenés estas condiciones, bueno, teóricamente podríamos tener esto aquí así, y podríamos tirar una viga que conecte esa columna con esta otra, así, teniendo estas dos medianerías, digamos, ¿no? Ahora, bueno, esto normalmente hay que acostumbrarse a dibujarlo hasta el otro lado, porque los fierros pasan hasta el otro lado, ¿ya? Los fierros de la viga tienen que pasar a la cara posterior de la columna. No tienen que llegar a la cara anterior, tienen que pasar y doblan por la parte de atrás. ¿Ya? Entonces, esta tendría que tener su zapatita, que podría ser así, digamos. Así, normalmente así te va a salir la zapata, un poco más alargada hacia el terreno, ¿no? Al final eso tú como ingeniero decides, pues, ¿no? Porque tú decides uno de los lados de la zapata y el otro lado te sale por la ecuación, ¿no? No hay cómo decidirlo. Tú decides, por decir, el ancho de mi zapata va a ser 2 metros y calculas con las cargas cuánto te sale el otro lado, ¿no? Porque si aquí tengo espacio para crecer, también tú puedes decidir, pero no es una buena decisión la que les voy a mostrar ahorita. Tú puedes decidir de que esto sea largo, así, tu zapata sea larga, y cuando calculas, de pronto esta otra longitud te va a quedar así. Entonces, esto no es muy favorable, ¿no? Si bien cumple con la condición de soporte del suelo, porque el área va a ser la misma, ¿ya? Pero no te va a ayudar al vuelco este tipo de zapata. No te va a ayudar al vuelco este tipo de zapata. La que más te va a ayudar al vuelco es una zapata que sea más alargada en esta dirección, así. Esa te va a ayudar más al vuelco, porque su centro de gravedad de esta zapata se está alejando del centro de gravedad de la columna. O sea que tu excentricidad aumenta y a vos te conviene que aumente tu brazo de palanca para la estabilización. Si tú lo haces más chiquito esto, tu brazo de palanca se acerca mucho y como que no te va a ayudar, va a generarse mayor fuerza y menor brazo de palanca. Entonces lo mejor es tratar de hacerlo así, digamos, para que te ayude para que el centro de gravedad del equilibrador, del momento equilibrador, tenga mayor brazo de palanca. Eso es, para que el centro de gravedad del momento equilibrador tenga mayor brazo de palanca y así las tensiones sean menores. Te conviene hacer tu zapata, si querés, así alargada, más que al revés, ¿ya? Ingeniero, ¿y la normal con la que definimos si es viga arrastrada o tensor es mayorada o con la de servicio? La normal mayorada con el peso, digamos, ¿no? La normal. Vos llegás a la normal y le multiplicás por 1.08 para su peso. Con esa normal tenés que calcular. Ahora, los valores, más o menos de 5 toneladas, una columna de 5 toneladas, es fácilmente equilibrable con un tensor. Cuando ya de 5, de 10 toneladas incluso se puede equilibrar con tensor. Mayores a 10 toneladas ya el esfuerzo se hace un poco grande, ya se hace un poco grande. Y hay que tomar consideraciones más especiales para tu tensor. Entonces quizás mejor resolver el problema abajo y no mandarlo para arriba. Quizás ahí es mejor de una vez una viga de equilibrio o una zapata combinada. ¿Ya? Para 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, no necesitas viga de equilibrio, digamos. Si tu normal es 2, 3, 4, 5 toneladas, no necesitas viga de equilibrio. Tu tensor, sin calcularlo, lo va a absorber tu tensor, tu viga de acá arriba. Sin que lo calcules, lo va a absorber solita nomás. Y si vos lo calculás,
te vas a dar cuenta que el fierro que le estabas poniendo, esos 4 fi de 12 que le estabas poniendo a esta viga, son por demás para soportar el tensor que te estabiliza esta posibilidad de vuelco para una columnita que tiene 2-3 toneladitas de carga. Si estás hablando de 50, de 100 toneladas, de 150, ya no, mejor no nos metamos con los tensores, estabilicémoslo mejor acá, no, abajo. ¿Ya? Porque estamos mandando, no es que no se pueda, la teoría dice que sí se puede, y sí se puede. El problema es que estamos mandando, estamos aperturando mayores variables a nuestro problema. Estamos mandando a otros niveles nuestro problema. Y de repente en el proceso constructivo, en esta columna, al vaciar esta columna, vino un Canva y le puso 2 cascos de agua y nos las debilitó, va a colapsar la columna, porque nosotros hemos mandado el esfuerzo para arriba. Mejor es resolverlo aquí abajo. Hay menores variables que pueden afectar a nuestro cálculo si lo mandamos arriba a nuestra resolución, nuestra solución. Es mejor resolverlo aquí abajo, ¿ya? Cuando los esfuerzos son grandes. Eso es. No sé qué otra duda tuvieran ahí, curiosidades que tengan en su ejercicio que han hecho. Ingeniero, entonces eso es lo que comentó ahorita, se vería en las bardas perimetrales, ¿no? Las columnas quedan así nomás medianeras, las columnas medianeras, las zapatas medianeras serían así, no es necesario vincular, ¿no? Ahí con viga equilibrada, No. suficiente es el tensor que usted nos está comentando, ¿no? que sería la viga de arriba. Sí, es por demás, porque sus momentos son poquitos, pero de una barda, digamos, o sea, no es mucho. Sí. Hasta de una casita de un piso, por ejemplo. Por eso es que vos ves, no hay el cálculo de viga de equilibrio ni nada en casitas de un piso y le ponen su zapatita ahí. Por norma, la zapata tiene que ser de 80 por 80 como tamaño mínimo, inclusive para bardas. Pero las barditas las hacemos hasta de 60 por 60 sus zapatitas. Y bueno, no pasa nada, digamos, ¿no? Es por demás. Porque sus cargas son chiquitas. Ya cuando se trata de edificios y ya las cargas son grandes, ahí no podemos hacer eso. Ahí tenemos que resolver el problema aquí abajo. ¿Ya? A ver, no sé si tienen alguna otra curiosidad, alguna duda para que podamos conversar. Y sobre la fecha del examen, ingeniero, no lo podría tomar el día martes el examen, por favor. Sí, ingeniero, por favor. Es para practicar un poco más, ingeniero. Las zapatitas no tienen mal, ingeniero. Es para practicarlo mejor. Ingeniero, está en silencio su micrófono. Deme un minutito. Ahorita le escuché todo lo que dijeron sobre postergar el examen. Ya, deme un minutito. Ahorita volvemos. 5 minutos de descanso. Listo, ingeniero. Yo tendría que entregar mis notas tarde, digamos. Ahorita le voy a dar. Haga una excepción, ingeniero, por favor. O daríamos el sábado. Sí, eso, 300 me lo va a dejar. Sí, Me lo va a dejar los 300. Sí, ingeniero, puede ser. Ya. ¿Están terminando su otra materia? ¿Ya han terminado ya? Estamos en eso. Esta semana fue la más saturada, ingeniero, para todos. La verdad que todo saturado esta semana. Toda esta semana especialmente. Tengo 4 finales igual, ingeniero, esta semana. ¿Ves? Escucha, me imagino. Está grave eso. Ya lo vamos a dejar para el 26. Para el 26. Entonces, pregunten hoy día algunas dudas que tengan, que quieran que se aclaren, más o menos de lo que se recuerdan. El jueves ya no pasaríamos clases, directamente nos vamos al 26, al examen. Ok, ingeniero. Una pregunta. Diga. La viga estabilizadora entonces va a tener una altura límite igual que el de la zapata. La viga estabilizadora, no.
Es decir, la altura de la viga la define el calculista y la verifica el calculista. Puede ser que la altura te salga más baja que la zapata, ¿ya? O puede ser que te salga más alta o te salga del mismo tamaño. Entonces no hay un límite. Lo único que te limita la altura de la viga es el cálculo estructural. Es como calcular una viga cualquiera. Vos le das una sección a la viga de 15 por 30 y verificás tu cálculo, te mandó al dominio 5, no sé qué tanto. Entonces vos necesitas mejorar el comportamiento de esa viga y le aumentás sección, ¿no? No va a dar de 15 por 30, le daré de 15 por 50 y volvés a calcular. No te da. Entonces de 15 por 60, de 15 por 80 o de 20 por 80, digamos, le vas cambiando la sección. Lo mismo es acá. Vos como calculista tenés la oportunidad de ir cambiando la sección. Entonces la altura te puede dar más arriba de la zapata, te puede dar menos o te puede dar de la misma altura que la zapata. ¿Ya? Eso va a depender de la carga que tenés vos acá, del momento, de las cargas que tenés en la normal, de todo eso va a depender, de los esfuerzos a los que está sometido la viga, del momento que se genera acá arriba en la viga. De eso va a depender la altura de la viga. ¿Ya? Ahora, el ancho de la viga, se recomienda que el ancho de tu viga sea pues el ancho de tu zapata, en todo caso del cuello, aquí el ancho de tu columna, digamos, un poquito más. No nos olvidemos que aquí nosotros tenemos una columna y... Ingeniero, disculpa, no está compartiendo. Perdón. Ahorita voy a compartir. Ahora sí, lo pueden ver, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, fíjense que esta es una columna, aquí está una viga de equilibrio, y esta viga de equilibrio puede ser más angosta que el ancho de la columna más su sobreancho que nosotros le damos en el cuello de la zapata. ¿Ya? Este ancho de la viga se recomienda tratar de que no sea más ancho que el sobreancho de la columna. Puede ser más angosto, pero tratar de llegar al sobreancho de columna, hasta ahí, no más ancho. ¿Ya? Entonces, uno decide eso. La sección transversal de la viga la decide el calculista. Puede ser que para un mismo ejercicio, un calculista decida hacer su viga de 20 por 60 y otro calculista la calcule con 30 por 50. Igual va a hacer cumplir su armadura, sus tensiones, todo. No pasa nada, la viga funciona igual. ¿Ya? Entonces, no hay, respondiendo a tu pregunta, no hay una altura máxima de la viga. ¿Ok? No sé si era eso lo que preguntaste o era otra. No sé si está claro. No está claro, entonces la viga vendría de la parte. Bueno, hasta el cálculo me han dicho. Ya. A ver, espérame un ratito. Cuando hiciste el traslado de la hora, esos 80.
I saw a missed call. I was sleeping and I just woke up. I said, you're right. Tell me what's up. Because what is going on now is that we never finalize anything. Ya, entonces la altura de la viga va a estar directamente relacionada con este diagramita de acá. Este diagramita, todos los estudiantes tendrían que sacar más o menos unos cuantos decimales. Este no puede cambiar. Este es el único que no puede cambiar. ¿No ves? Porque esta es la carga. Este es el momento. No hay otro. Ahora, la viga, eso sí puede cambiar. Como le digo, el calculista puede agarrar y decir, voy a verificar, porque les he dicho yo en más de una oportunidad. Lo que nosotros hacemos realmente no es calcular, sino más bien verificar. Entonces yo digo, voy a verificar una viga de 40 por 80. Si mi viga de 40, ¿por qué 40 por 80? Porque geométricamente queda bonito, digamos que mi columna, yo quiero hacerlo de este ancho y esto vale 40, entonces quiero ponerle 40. Y le voy a poner 80. ¿Por qué 80? Porque yo pienso que con 80 va a dar, porque ya tengo alguna experiencia y con estas cargas que tengo, pienso que con 80 va a dar. Y lo calculo. Si me sale muy robusta de 40 por 80, ya le bajo, pues. Digo, me salió muy robusta, entonces le bajo. Le puedo poner de 40 por 60 y hago un recálculo con 40 por 60. Cosa de que yo esté en el dominio 3, que sería lo ideal, pues, ¿no? En el dominio 3, que es lo ideal, mantenerse dentro del dominio 3. Y eso me va a guiar a mí a tener un diseño adecuado. Otro calculista va a venir y va a decir, bueno, yo quiero diseñarla en el dominio 2, ¿por qué no? Claro, se puede, ¿por qué no se puede? Yo quiero en el dominio 4, ¿por qué no? También se puede. Entonces él le va a poner las secciones que según su criterio queden bien y las va a diseñar. Gastará más plata, qué sé yo, pero bueno, es su criterio, ¿no? Es su criterio. Por eso les decía, este diagrama todos van a tener el mismo valor. Lo que va a cambiar es ya la decisión geométrica de la viga, que también tiene que cumplir, ¿no? Entonces yo no puedo aplazar a un alumno que me calcule con una viga de 40 por 80 versus otro que calcule con una viga, qué sé yo, de 30 por 100. No, si los dos hacen cumplir adecuadamente su cálculo, los dos están bien, pues no hay por qué decir el uno está mal o el otro está mal. Lo que sí estaría mal es que estos valores saquen diferentes. Estos valores tienen que ser los mismos. ¿Y de dónde salen estos valores? Ya ustedes han visto con el auxiliar todo el análisis que hay que hacer de cargas, ¿no? Del cargado de un edificio. Yo le pasé al auxiliar el examen para que se lo resuelva. Me ha dicho que lo ha resuelto. Me pasó también él un video de la resolución que les había hecho. Lo he revisado, el video ese lo he mirado, ¿eh? O sea, yo le hago un poquito de seguimiento, le doy un pingo para mirarlo por lo menos. Y he visto que sí, que están, digamos, en ello, digamos, ¿no? Entonces, el examen básicamente es algo similar, pues, ¿no? Seguramente, esta última clase que han pasado con el auxiliar no la he visto, pero la vi la anterior. La última que han pasado me lo pasó recién esta mañana, el auxiliar. Entonces, acá, por ejemplo, hay una pregunta tipo, ¿no? Donde yo les doy 6 metros de separación entre columna y columna. Y fíjense, acá tengo una columna de 40 toneladas que se va a equilibrar con una de 100 toneladas. Ahora, habrá que ver si voy a aplicar viga de equilibrio o voy a aplicar combinada. Ya ustedes saben cuáles son los criterios para decidir cuál voy a aplicar. ¿No es cierto? Porque ahí eso también a mí me interesa evaluar, que el estudiante, el ingeniero tenga criterio. No es nomás, digamos, meterle, yo aprendí combinadas, sé hacer combinadas y las combino. Punto. No, o sea, si esta zapata se separa tu zapata de la primera con la de la segunda por 1 metro, ¿por qué la vas a combinar? Estás gastando mucha plata. ¿No es cierto? Estás gastando mucha plata. No tenés que gastar mucha plata, tenés que hacerlo técnicamente posible y económicamente viable. ¿Ya?
Ahora, pero si se solapan totalmente, bueno, pues entonces tiene que ser pues combinada, ¿no? Tiene que ser combinada. Y además de combinarla, vos podés crecer a este lado, ¿no es cierto? Tu zapata, para mover tu centro de gravedad, tu centro geométrico. Lo moves tu centro geométrico para tratar de coincidir con tu aplicación de la resultante, la fuerza resultante de las tensiones. Tratar de hacerlas coincidir. Si las logras hacer coincidir al mismo punto sin que te afecte mucho en las otras áreas, ese es el ideal. Ahí va a trabajar mejor tu fundación, va a ser una mejor interacción con el suelo, va a tener una distribución de cargas uniforme, teóricamente hablando. De lo contrario, un lado de tu suelo va a estar más sometido a fuerzas que otro lado. Entonces, lo que significaría que un lado de tu zapata, un lado de tu suelo tendría que ser más resistente que el otro, digamos. Y si tiene la misma resistencia, entonces vos tenés la seguridad de que con el tiempo tu compactación, tu aplastamiento diferencial del suelo va a ser mayor donde tiene mayor presión, ¿no es cierto? Se va a dar una compactación, un desplazamiento vertical diferencial de mayor grado. Estamos hablando de milímetros, ¿no? Pero ya eso te va afectando, ¿no? Entonces aquí tenés una de 4 toneladas y aquí tenés una de 10 toneladas. Entonces estos valores están dados para que el profesional lo analice, qué tipo de fundación va a poner, ¿no? Que tiene que analizar. Tenés una línea de medianería, ¿con qué lo vas a equilibrar? Por ejemplo, esta de 4 toneladas, a simple vista, sin hacer cálculos, diría yo, con tensor directamente, o sea, pichanga, digamos, con tensor y listo, ¿no? Pero esta de 40, no, tensor ya no entra. Tengo que analizar o viga o combinada, por ejemplo, ¿no? Y así hay estas preguntas que son las que son probables de hacerlas, pues, ¿no? En examen. Y esta es otra que se les ha hecho también de losa, pero esta, ¿no? Ahí en la otra losa les cambié un poquito algunas cositas para que repiensen y nada más. Después, el que han resuelto ustedes, no me acuerdo cuál fue. Parece que pasa es que a mi mujer se le acabó. Ingeniero, otra consultita más sobre las notas del primer parcial. Eso antes de subirlo al sistema no va a decir, ¿no? Claro, yo le voy a entregar las notas. Eso siempre trato de hacer y siempre lo he hecho, entregarle las notas antes de subirlas y escuchar sus reclamos, sus posibles, porque a veces uno se equivoca, ¿no? Entonces yo soy consciente de eso. Eso no se preocupe, usted va a saber su nota antes de subir al sistema. Y van a tener oportunidad también de algún reclamo, pero si saben que hay errores, no reclamen por gusto, porque son muchos para estar a todingo atendiéndolo, ¿verdad? Algunos saben que está mal, pero por si acaso reclaman, digamos, no, eso ya agota, digamos. Creo que es el que han resuelto con él, el que he visto que les había hecho resolver, que se los ha resuelto. ¿Ya? Aunque aquí no está el ascensor. El que han resuelto es con el ascensor más aquí. Con las gradas y el ascensor, ¿verdad? Y un corte. Bueno, he visto, sí, ha explicado bien los criterios del cargado, el auxiliar. Les comento, digamos, en algún semestre, en el anterior semestre o en el examen de mesa, no sé cuándo, les puse el tanque con el agua y la mayoría se olvidó del agua. Y hubo una chica y me dijo, no, pues yo le he cargado el tanque. ¿Y qué carga le has puesto? O sea, había cargado el tanque vacío, dice. ¿Cómo? Pues si el tanque está es porque va a tener agua, ¿no? Entonces hay que cargarlo con el agua. Lo que importa es el agua ahí, más que el peso del tanque. Peor si el tanque es plástico, pues, no pesa casi nada. ¿Ya? Eso, entonces, jóvenes, no sé qué más
Los criterios de cálculo, este archivo se los voy a pasar también, son los predimensionamientos. Estos son predimensionamientos, son parámetros que nos da la norma para predimensionar, para no hacer alegremente decir, a ver, le pondré, digamos, 80 centímetros de altura, digamos, ¿no? Para tener algún valor referencial son estas formulitas, que no son fórmulas, digamos, calculadas, digamos, no son fórmulas empíricas, para tener un valor referencial. Con ese valor referencial nosotros calculamos. Si nos da, bien, y si no nos da, le aumentamos, digamos, ¿no? Aumentamos. Y normalmente, aplicando estas formulitas, se acerca mucho a que siempre nos dé, nos cumple. Especialmente si le aumentamos un poquito a lo que nos sale. Ya, por ejemplo, aquí sale 0,56, vamos a asumir 0,65, digamos, ¿no? Le aumentamos un poquito y ya. Con eso estamos casi seguros de que no nos va que nos va a cumplir, digamos, que va a ser todo, que va a salir todo bien. Y la altura sub cero, esta también es una formulita empírica, ¿no? A la altura que se ha determinado dividido entre 3 o a 1/3 de la altura, ese es el h sub 0. Y ya son los parámetros. Este está mejor resuelto, mejor detallado. Y bueno, el cálculo del momento, el reducido y la armadura. Eso ya es reiterativo, ¿no? El cortante y las armaduras aquí ya. Así hay que dibujarlo, las armaduras, ya sea en un plano oficial para el plan regulador o en su examen, ¿no? Un corte de la zapata es así. Ese es el corte de la zapata. Y de la viga, ¿no? Así va la viga. Entonces, fíjense que aquí tengo 2 fierros de 20 que pasa de columna a columna, arriba. Esta viga tiene su mayor tracción arriba, como hemos visto en el diagrama de momento, ¿no? Su tracción es arriba, no es abajo. Por lo tanto, es coherente de que arriba tenga pues más armadura. 2 fierros de 20 que pasa de punta a punta, de columna a columna, y otros 2 fierros de 20 que van hasta cierto lugar. 2 fierros de 20 que van hasta cierto lugar. Y abajo 2 fierros de 20 que van de punta a punta. Y los estribos, ¿no? Los estribos de 6 cada 20. Aquí están como estribos de 6 cada 20. Verificados al corte. Sale un poco bajo, digamos, la cuantía de estribos porque la viga es grande. La viga, normalmente estas vigas son grandes. ¿De qué sección esta, por ejemplo, nos ha salido de... ¿Dónde está su sección de la viga? No, aquí, pero en una de estas podemos ver. De 59 de altura útil, ¿no? 59 de altura útil debe ser 65, entonces, por un ancho de 35 más 20. Esta lo ha hecho, se ha diseñado con el ancho total que yo les decía. 35 del ancho de la columna, más 10 a cada lado de la columna, sería más 20. Entonces sería 55. De 55 por 65 es esta viga. 55 por 65. Entonces, de ese calibre son las vigas de Arriostre. De 40 por 60, de 50 por 80. Las que yo he construido más o menos de 40 por 80, por 1 metro, llegan a ser. ¿Ya? Entonces no son viguitas, son vigas importantes, porque los esfuerzos son bastante grandes. ¿Ya? Entonces no se vayan a sorprender de los valores que les vayan a resultar como sección transversal y de la cantidad de armaduras que llevan estas acá. Sus momentos son grandes. ¿Ok? Bueno. Y la zapata se la calcula como se calculan las zapatas nomás. Hacemos un corte 1', 1', o corte 1, 1, ¿no? Adentro de la columna, un poquito adentro, y esa longitud de empotramiento calculamos para la armadura. ¿Ya? Ok. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Yo tengo una pregunta sobre el ejercicio que resolvió el auxiliar. ¿Ya? ¿El peso del tanque del vacío se lo consideraría para transmitir la carga a la columna?
El peso del tanque, si es de plástico, es totalmente despreciable. Pero si es de concreto, de hormigón armado, sí tiene que considerar. Ese es su peso propio. Entra como peso propio. ¿Ok? No sé si está clara la respuesta. O sea que si el tanque es de plástico, solamente consideramos peso del agua. Sí, el peso del agua, porque ese tanque de plástico, por muy grande que sea, digamos, normalmente los tanques más grandes de plásticos son de 3.500 litros, que vos podés subirlo hasta el último piso, con grúa o con lo que sea. No son pesados para tu magnitud de proyecto, para tu columna, para tu viga, no son pesados, pesan un quintal, 2 quintales, digamos, no es nada. No pasa nada con que no pongas el peso propio del tanque. Ya, de plástico. Ahora, si lo pones mejor, pues no, si lo pones mucho mejor, pero si no lo pones, no te vas a aplazar, no se va a caer tu ejercicio, no se va a caer tu edificio. Pero el agua no te puedes olvidar. O sea, ya eso es un crimen. Ya. Ahí sí te aplazas, pues, ¿no? Ahí sí te aplazas. No sé si me dejo entender. Y si pudiera haber una modificación arriba en la planta, en esos tanques, y dijera el dueño, no lo quiero de 3.000 litros, quiero de 4.000. O sea, lo cambio de 3.000 a 4.000. O sea, hay un factor ahí también de seguridad. Claro, lo que pasa es que nosotros como calculistas diseñamos cómo está el proyecto. ¿Ya? Ahora, que el dueño le cambie el tanque y le ponga mayor cantidad de agua, y si se cae el edificio, porque puede ocurrir, ya no es culpa del calculista. Que vos has calculado con un tanque de 3.000 litros. Si el Canva vino y le puso 4.000, es su problema de él. Él es el culpable. En un peritaje, vos vas a demostrar que tus cálculos cumplían con 3.000 litros. ¿Y por qué se cayó? Porque el tipo le puso 6.000 litros, digamos, ¿no? ¿Y por qué le puso? Pues le dio la gana de ponerlo. No, nosotros como calculistas no podemos hacer un cálculo para decir, ¿y si a este Canva se le ocurre poner un tanque de 100.000 litros un día? Yo no puedo calcular con 100.000 litros. No podemos nosotros presentar un cálculo con algo que supuestamente el tipo va a pensar más adelante. ¿Me entiendes? Nosotros calculamos cómo está el proyecto. ¿Ya? Ahora, al momento de que nosotros evaluamos el proyecto, podemos sugerir al dueño y decirle, mira, acá tenés más espacio, he revisado los caudales de consumo de tu edificio y resulta de que estás muy ajustado. No querés que le aumentemos el volumen de tu tanque de agua. Y si él dice, entiende y hay un problema de quizás mal cálculo en el tema de caudal y le haces entender, está bien, pues, ¿no? Que te diga él, sí, tenés razón, pongámosles de 5.000 litros y ahí eso lo metes en tu cálculo. Eso es diferente. Pero no podés vos asumir de que el tipo se le va a ocurrir de aquí a un año aumentar 2 pisos a su edificio y por lo tanto lo cargaré esos 2 pisos más de una vez en mi zapata para calcular. De repente son 10 pisos que quiere aumentar, no lo vas a considerar en tu zapata, ¿verdad? Nosotros calculamos lo que está en el proyecto. Así nomás de clarito. Si se cae, es problema ajeno a nosotros. Como el Málaga, ¿no? El Málaga estaba previsto para ciertas cantidades de piso y un Canva vino y le puso más piso. Ya es responsabilidad del que le pone más piso, ¿no? No es de que del que calculó inicialmente. Entonces, así funciona, digamos, y ocurre lo que tú dices. Si el dueño viene y quiere, pues, sí, pasa mucho, pero ya no es responsabilidad nuestra, ya es responsabilidad del dueño. Si el dueño te dice, en este proyecto esto es un dormitorio y después lo hace salón de eventos, eso se va a caer porque vos como dormitorio considerás una carga viva solamente de 200, 250 kilos por metro. Para un salón de eventos tenés que considerar 500 porque la gente se llena y salta. ¿Te das cuenta? Entonces no, se va a caer con seguridad. Y si se cae no es culpa tuya, porque vos tenés un proyecto que era dormitorio y lo calculaste para dormitorio. Ese del peritaje va a decir, no es culpa del calculista, es culpa del que le cambió la finalidad del proyecto. ¿Me entiendes? Así funciona, así tiene que funcionar. No podemos nosotros predecir lo que va a querer el cliente de aquí a 2 o 3 años. Cuando el cliente quiere cambiar, él tiene que ser consciente de buscar a un ingeniero y decir, oye, quiero cambiar, ¿qué refuerzos tengo que hacer?
o aquí están los planos, revisarlos. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, si hay el ingeniero ve, pues, ¿no? Aumentar columnas, aumentar vigas, o ¿Qué le has hecho? no se va a poder solucionar ese problema. Eso hay que concientizar, eso hay que trabajar en eso mucho, porque muchos dueños actúan así. De pronto se les ocurre que quieren un piso más y le meten nomás, digamos. No es así. ¿No? Ok, chicos, no sé si está clara la respuesta. Está bien, ingeniero, gracias por la aclaración. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, yo tengo una duda. En el detalle que acaba de mostrar ahorita, en el anterior, había 5 metros de distancia de diferencia entre donde terminan las dos zapatas. Esa distancia de la viga de arrastre, ¿cuál sería el mínimo que se tiene que dejar? A ver, ¿en este me dice o era en otro? No, en el anterior. No era en que este. estaba compartiendo hace un momento. Habían dos zapatas unidas con una viga. Este es, creo. Este, ¿no? Estas son 2 columnas con 5 metros, ¿no es? Ya. ¿Cuál era la pregunta? Tienen cada una sus zapatas y hay una distancia entre donde termina cada zapata. ¿De cuánto? Que une la viga. Entonces, ¿cuál es la distancia mínima que se debe respetar? Ah, ya. Entonces, usted hace un prediseño, un predimensionamiento, y resulta de que, vamos a simular aquí su pregunta. Resulta de que esta es una zapata y esta es la otra zapata, supongamos, pero bueno, como usted lo tiene allá es decir, no es así, digamos, en este ejemplo. Entonces, lo que usted tiene que considerar es que cuando usted diseña y le sale su zapata de un determinado tamaño, esta zapata la diseñamos simplemente fuerza sobre área, ¿no es? La tensión tiene que ser igual a la fuerza sobre el área. Me sale de un tamaño y esta otra me sale de otro tamaño. ¿Cuál es la distancia mínima que deberíamos de tener entre zapata y zapata? ¿Esa es la pregunta? Sí, ingeniero. Ya. No existe una normativa que te diga distancia mínima entre zapata y zapata. El criterio técnico que yo adopto para salir de esa duda es, para mí, 50 centímetros. Si yo tengo menos de 50 centímetros de separación entre zapata y zapata, yo lo que hago es elimino una de las zapatas y solo trabajo con una. Así. Seguramente, obviamente, va a cambiar, ¿no? Así la trabajo. 50 centímetros. Ahora, si es más de 50 centímetros, entonces las trabajo separadas, ¿no? Y por varios motivos, y uno de los principales motivos es el trabajo en sitio, la excavación. Con 50 centímetros que tenés aquí, ya no te permite, digamos, realizar una excavación segura. Tenés que cavarlo esos 50 centímetros también. Y entonces, si vos multiplicás estos 50 centímetros de separación por 2 metros de acá, no sé, por 10 veces que se te repita esto en tu proyecto, esa excavación la tenés que pagar. El que va a cavar te cobra también por esa excavación que no necesitas que se haga. Y cuando es 50 centímetros no es seguro, se puede desmoronar, se puede derrumbar.